consiste. ¿En qué consiste la psicoeducación? ¿Es importante por ahí quizás o consideran que probablemente no es importante psicoeducar al paciente? A ver, chicos. Ok, bien. Bueno, así es, chicos. La psicoeducación sí es importante, es parte del proceso en el que, a ver, Rocío, sirve para que el paciente conozca la naturaleza de la enfermedad. Así es, Rocío, ¿no? A través de la psicoeducación yo voy a poder proporcionar información necesaria y relevante para mi paciente, para que él pueda o ella pueda comprender qué es lo que está pasando en su situación actual. ¿Por qué se siente de esta forma? Quizás para ahí se identifique con algunos pensamientos, cómo es este proceso de psicoterapia, el proceso de la depresión como tal. ¿Listo? Entonces, particularmente cuando yo realizo lo que es la psicoeducación, le explico a mi paciente en qué consiste la terapia cognitivo-conductual. ¿Bien? Porque ese es el enfoque que pues voy a estar utilizando con el paciente en particular. Y lo voy a explicar a través de este PDF. Este material se los voy a compartir también para que ustedes lo tengan, ¿ya? Entonces, yo le explico a mi paciente en qué consiste la terapia cognitivo-conductual. Bien, lo que hemos visto. Que la situación en sí no nos origina una emoción, no nos origina, no nos genera emociones desagradables como la tristeza, la culpabilidad, la angustia, etc. ¿Sí? Sino que es la interpretación, ¿sí? Que compone lo que es el pensamiento y esto va a producir lo que es una emoción, ¿sí? Y de esta forma desembocamos en una acción. Bien, entonces aquí nosotros estamos explicando cómo es que es el proceso, según la TCC, del pensamiento, de la emoción y de la acción. ¿Ya? Ahora podemos dar algunos ejemplos muchísimo mejor para que el paciente lo pueda interiorizar más, ¿no? Y si es que por ahí el paciente nos da ejemplos de sí mismo, muchísimo mejor, ¿ya? Porque eso también nos va a permitir a nosotros como especialistas que pues el paciente sí ha logrado comprender y entender en qué consiste este proceso. Bien, entonces también le voy a estar ayudando acerca de conceptualizar lo que son los pensamientos. ¿Listo? Entonces, le decimos al paciente que los pensamientos son ideas que nos decimos a nosotros mismos. Es decir, todos tenemos una vocecita, ¿cierto? Que son estos pensamientos. Por ejemplo, es este diálogo interno que todas las personas tenemos, ¿no? ¿Qué me digo cuando me equivoco? ¿Qué me digo cuando cometo algún error? ¿Qué me digo cuando por ahí tomo una mala decisión? Premio mis logros. ¿Qué es lo que yo me estoy diciendo constantemente? Entonces, son ideas que nos decimos a nosotros mismos. Eso quiere decir que nosotros nos hablamos mentalmente todo el día. Sin embargo, no todo este tiempo nos damos cuenta de nuestros pensamientos. De esta forma, yo te voy a pedir, Juancito, que durante este proceso seas más consciente de aquello que estás pensando. ¿Bien? Y es útil, por lo tanto, pensar acerca de los pensamientos como si fueran objetos entre comillas, ¿no? Que tienen un efecto real en nuestra mente y en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le hago la imaginación a mi paciente, ¿no? Le digo, imagínate
Cierra tus ojos, haz unas 3 respiraciones profundas y le hago visualizar a mi paciente que está comiendo su postre favorito, ¿sí? El postre o aquel platillo que le encanta al paciente y pues trato de usar los sentidos para que pueda interiorizarlo mejor, ¿no? Entonces le digo, ¿qué va a pasar? Pasa que tú vas a comenzar a salivar, porque todo lo que tú le dices a tu mente se lo cree, ¿sí? Por lo tanto, tiene un efecto real en tu mente y por lo tanto también en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque la respuesta es la salivación. ¿Bien? Entonces, de esta forma, mi paciente va a comprender que los pensamientos, pues evidentemente tienen un poder significativo en nuestras emociones y por lo tanto en las conductas. ¿Bien? De esta forma le explico que los pensamientos afectan nuestro estado de ánimo, y es muy probable que alguno de tus pensamientos que estás presentando eh, aumente que tú te deprimas, ¿no? Mientras que otros pensamientos pueden ser de ayuda porque disminuyen esta probabilidad. Entonces, Juancito, si tú logras comprender cómo te sientes, perdón, cómo son tus pensamientos y cómo son tus acciones, y que estos afectan a tus sentimientos, emociones, vas a poder aprender a tener mejor control sobre estos y sentirte muchísimo mejor. Bien, entonces, esto es parte de la psicoeducación de la terapia cognitivo-conductual. Bien, ahí también yo le puedo explicar algunas de las tareas que vamos a utilizar, puedo explicar acerca de cómo funcionan los autorregistros, de la importancia de los autorregistros, etc. ¿Listo? Ahora, parte también de la psicoeducación como tal de la depresión, le hago, le hago ver algunos videos, le explico acerca de lo que es la depresión y una vez que ya hemos terminado la parte de proporcionar información, pasamos a que el paciente pueda reconocer algunos síntomas que por ahí esté presentando. ¿Bien? Solo para que el paciente pueda llegar a comprender un poco más la depresión. Entonces, le voy a solicitar al consultante que marque los síntomas que él presenta actualmente, ¿no? Por ejemplo, estado de ánimo bajo, ¿sí? Entonces realiza una X. Pérdida de interés y capacidad de disfrutar, trastornos del sueño y del apetito, dificultad de concentración, toma de decisiones, cansancio y pérdida de energía. Bien, entonces son algunos síntomas que el paciente puede marcar, ¿no? Y si es que por ahí tiene otros síntomas que no están dentro de la plantilla, perfecto, lo apuntamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente de esta forma va a ser más consciente de aquello que está presentando. ¿Bien? Le decimos que evidentemente la depresión puede afectar de manera muy profunda a su funcionamiento en cualquier ámbito, es decir, en cuanto al ámbito familiar, académico, profesional, personal, en cuanto a su cuidado personal, entre otras áreas de su vida. ¿Bien? Y esto sí es importante que nosotros podamos mencionar, que la mejoría no es inmediata, sino que es un proceso y que él va a sentirse mejor a lo largo de las sesiones. Bien, entonces no podemos ser irreales en cuanto a decir que la tercera o cuarta sesión ya no voy a tener depresión y sabemos que eso no es así, ¿cierto? Por el contrario, es todo un proceso y en algunas ocasiones, si no son todas, hay recaídas y eso es parte de las sesiones de psicoterapia como tal. ¿Bien? ¿Qué puede hacer mi paciente por sí mismo? Algunos hábitos saludables, por ejemplo, ¿no? Intentar recuperar algún hobby que antes le gustaba, realizar ejercicio físico, intentar quedar con sus amigos con mayor confianza, evitar refugiarse en el alcohol u otras sustancias, ¿no? Y si es que el paciente nos puede proporcionar otras estrategias que él tiene para poder, de cierta forma,
enfrentar la depresión muchísimo mejor, ¿no? Recordemos que esto tiene que ser de manera individualizada, porque lo que me funciona a mí como Mariana, probablemente no le funcione a Rocío, probablemente no le funcione a Giovanni o al Sony o a las demás personas, ¿sí? Entonces, siempre recordemos que la psicoterapia es individualizada. Bien, entonces el que ven en pantalla, esta diapositiva, también la podemos utilizar como parte de la psicoeducación. ¿Bien? Es el mismo proceso, ¿sí? Ya conocemos nosotros que identificar nuestros pensamientos va a ayudarnos a poder también modificar los sentimientos y de esta forma las acciones también van a ser distintas. ¿Listo? Entonces se convierte en un ciclo. Ahora, algo que yo particularmente realizo con mis consultantes es lo siguiente. Voy a establecer pensamientos negativos para que él se pueda dar cuenta del ciclo vicioso que probablemente está presentando ahora, ¿sí? Y le voy a proporcionar ejemplos de un círculo virtuoso de pensamientos, de sentimientos y de acciones para que él pueda notar la diferencia entre ambos ciclos. Bien, por ejemplo, ¿no? Aquí, en cuanto a la depresión, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Este es más que todo la emoción como tal, ¿sí? Tristeza, eh, fatiga, angustia, culpabilidad, entre otros, ¿sí? ¿Qué es lo que va a generar? Actividades bajas, ¿sí? Es decir, la frecuencia de distintas actividades van a ser reducidas. También va a generar pensamientos negativos, ¿no? Por ejemplo, yo no soy suficiente, mi esposo me va a dejar porque no soy bonita, porque no cumplo como esposa, etc. ¿Listo? Y pocos y negativos contacto con las personas, es decir, hay un mayor aislamiento. Bien, entonces esto le permite al paciente a que pueda comprender muchísimo mejor lo que está pasando en su propio ciclo vicioso. ¿Listo? Le puedo establecer este ejemplo, le digo, mira, Juancito, por ejemplo, ¿ya? La próxima semana despiertas y te sientes deprimido, sientes todas las emociones que ya hemos mencionado previamente. Tú tienes dos opciones, ¿listo? ¿Cuál es la primera opción? Me siento desanimado, me siento enfermo como para ir a terapia. Por lo tanto, no voy a ir a esta sesión, ¿listo? Pero también tienes la otra opción de decir, ok, no quiero ir, me siento deprimido, me siento enfermo, me siento desanimado, pero probablemente me ayude, ¿sí? El ir a terapia o ir a la sesión me ayude a sentirme mejor. ¿Listo? Entonces, son dos pensamientos totalmente distintos, ¿cierto? Y que por lo tanto las acciones o las consecuencias también van a ser diferentes. ¿Listo? Entonces, aquí nuevamente, chicos, le estoy proporcionando a mi paciente que no solo hay un ciclo vicioso de su pensamiento, sino que también hay una alternativa de un ciclo virtuoso. Bien, a ver. Ok. Vamos con el paciente, la primera sesión de intervención. Vamos a reconocer los síntomas y comprender el diagnóstico, ¿sí? Es decir, el paciente como tal. Te voy a mencionar que hay síntomas fisiológicos, que hay síntomas conductuales, hay síntomas cognitivos y síntomas afectivos. ¿Listo? Entonces, el paciente va a tener que registrar con una X si en caso presenta tal síntoma. ¿Listo? Es lo mismo que vimos en la anterior, pero en este caso hay mayores síntomas dentro de la categoría, ¿sí? Síntomas fisiológicos, por ejemplo, el paciente presenta debilidad y fatiga, marco con una X, ¿no? Rendimiento deficiente, por ejemplo, variaciones en el peso corporal, palpitaciones o taquicardias, ¿listo? Y síntomas conductuales también, ¿no? Mi paciente va a registrar de acuerdo a lo que está presentando en un momento, ¿no? O durante los últimos tiempos.
Síntomas cognitivos también, por ejemplo, pensamientos de culpa, creencias negativas de sí mismo, autocrítica y pensamientos afectivos como tristeza, melancolía, frustración, irritabilidad, etc. Ahora, ¿para qué esto también me sirve a mí como especialista? Para poder realizar preguntas. Por ejemplo, ¿sí? Creencias negativas de sí mismo. El paciente marcó con una X. Le voy a preguntar, ¿qué creencias predominantes tienes acerca de ti mismo? ¿Sí? Para que yo pueda conocer un poco más acerca de sus pensamientos. ¿Qué autocríticas sueles realizarte? ¿Sí? ¿Qué pensamientos de culpa tienes? Entonces, los síntomas o el registro, no registro, pero el reconocimiento de los síntomas para que mi paciente pueda comprender su diagnóstico o la percepción diagnóstica, no solo le va a permitir ello al paciente, sino a mí para obtener mayor información. ¿Listo? Por ejemplo, debilidad o fatiga, esto es siempre, cuándo, en qué momento, cómo es que afrontas esta debilidad o fatiga, qué es lo que haces. ¿Listo? También en síntomas afectivos, ¿no? Irritabilidad por cualquier motivo. Que me cuente un poco más acerca de ello, qué es lo que realiza, qué es lo que hace cuando está irritable, etc. Bien, a ver, continuamos. Listo, vamos a pasar a las herramientas como tal. Listo, ya hemos hecho un poco acerca de la psicoeducación. Yo les recomiendo mucho realizar eso porque ayudamos al paciente a que también pueda comprender lo que está presentando. Bien, listo. En la sesión anterior hemos visto los autorregistros. ¿Listo? En el cual el paciente registra lo que es la fecha, la situación, es decir, contesta la pregunta ¿qué pasó? El pensamiento, contesta la pregunta ¿qué pensé? La emoción, ¿sí? Y lo vamos a colocar entre una escala del 1 al 10, siendo 10 el nivel máximo y la conducta, es decir, qué hice en ese momento. ¿Listo? Hablamos acerca también de los errores cognitivos que yo les voy a estar proporcionando. ¿Listo? Las distorsiones cognitivas. Les voy a estar enviando también el PDF de las distorsiones cognitivas y el autorregistro de estas distorsiones cognitivas. Bueno, acá tenemos las 11 creencias irracionales. Por cuestiones del tiempo no vamos a tocar cada una de ellas. Sin embargo, les voy a, como les comento, proporcionar la información para que en su espacio personal ustedes lo puedan leer. ¿Listo? Entonces, vamos a detectar creencias irracionales. ¿En qué consiste ello? ¿No? A través de este procedimiento vamos a buscar e identificar estas creencias o distorsiones cognitivas que generan malestar a mi paciente. Para ello vamos a utilizar lo que son los autorregistros. ¿Listo? Que pues se puede realizar estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó por mi mente mientras estaba ansioso? ¿Qué pasó por mi mente mientras estaba discutiendo con mi pareja? ¿Qué pasó por mi mente mientras que estaba triste? Etcétera. ¿Listo? ¿Qué piensa que puede pasar? ¿Qué es lo peor que podría suceder? ¿Y qué piensa que podría ocurrir si no hiciera tal cosa? Bien, son algunas preguntas que yo puedo utilizar para poder detectar algunas creencias irracionales. Listo. De esta forma pasamos a la técnica de la flecha descendente. ¿Listo? Con esta yo voy a poder detectar la creencia básica que está por debajo del pensamiento automático. ¿Listo? ¿Y qué frase o qué pregunta normalmente realizamos esto, ¿no? ¿Qué significa esto para ti? Y si entonces esto fuera verdad, ¿qué significa? Si entonces esto fuera cierto, ¿qué es lo peor que podría pasar? Si entonces esto fuera cierto, ¿a dónde me lleva? Bien, a ver, aquí es importante lo que les comentaba en la primera sesión. Vamos a ver que el paciente va a realizar este tipo de frases. Por ejemplo, debo de ser perfecto, ¿no?
tengo que hacer todas las cosas bien, necesito el amor de las personas. ¿Listo? Entonces yo voy a identificar este tipo de creencias para poder realizar también la flecha descendente. ¿Sí? Las suposiciones, ¿no? Si hago tal cosa, entonces sucederá tal otra. ¿Listo? Las valoraciones, que esto ya lo hemos visto en la primera sesión. No soporto que, o es terrible que la gente me rechace, no soportaría que las personas hablen de mí, etc. Y la visión de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona insuficiente, yo soy una persona de tal o cual manera. Bien, entonces sí es importante que nosotros podamos desarrollar una muy buena escucha activa para que podamos identificar este tipo de pensamientos, ¿sí? Que son reglas, suposiciones, valoraciones y la visión global de sí mismo. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos la flecha descendente? ¿Listo? Necesito de él para poder estar bien. Este es el pensamiento que mi paciente ha registrado. ¿Listo? Bien, que por ejemplo, en este caso sería una necesidad, ¿no? Aquí. Necesito de él para poder estar bien. Entonces yo le voy a preguntar a mi paciente, ¿qué significa para ti, Marta, que necesitas de él para que tú puedas estar bien? Que realmente creo que no puedo vivir sin él. Y si esto fuera verdad, ¿qué sucedería? ¿Sí? Que no podré hacer las cosas yo sola. Y si esto fuera verdad, ¿qué significa para ti? Creencia básica, que no soy suficiente y tengo miedo de fallar. Y le voy a preguntar, ¿en qué medida crees que no eres suficiente y que vas a fallar? Del 0 al 10, un nivel 9. ¿Listo? Entonces, con esas preguntas de qué significa esto para ti, si fuera verdad, qué sucedería, y si entonces, si esto es así, ¿a dónde te lleva? Bien, nos va a ayudar a poder realizar lo que es la técnica de la flecha descendente y de esta forma hallar la creencia básica que está por debajo del primer pensamiento. ¿Y cuál fue el primer pensamiento? Este, ¿no? Necesito de él para poder estar bien. Aquí vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Hicimos, eso registra el paciente. Hicimos un trabajo grupal, pero nadie consideraba mis opiniones. ¿Listo? Pensamiento o creencia, que es este. ¿Qué significa para ti que nadie considere tus opiniones? Pues esto significa que piensen que yo no sé. ¿Listo? Creencia. Y si esto fuera verdad, ¿qué significa? ¿Qué significado le das? Que he hecho un mal trabajo. Y si realmente tú hubieras hecho un mal trabajo, ¿qué significado le das a esto? Que soy un mal estudiante. Y si eres un mal estudiante, Juan, ¿qué pasaría o qué significa para ti? Que no hago las cosas bien. ¿Listo? Y si no haces las cosas bien, ¿qué significado le das? Que no soy inteligente. ¿Listo? Creencia básica. Aquí tenemos algunas preguntas que puedo realizar para hallar la creencia central. Este es otro ejemplo de cómo podemos también utilizar la flecha descendente. Listo. Ahora, vamos a aprender a realizar lo que es el debate para las creencias irracionales. Ya hemos detectado las creencias irracionales, hemos realizado la flecha descendente y ahora vamos a debatir. ¿Listo? A través del debate nosotros vamos a fomentar el pensamiento crítico. ¿Sí? Es decir, el paciente se va a enfrentar a sus propias filosofías irracionales o pensamientos irracionales. ¿Listo? Les vamos a cómo desequilibrar, ¿sí? En cuanto a pensamiento para que pueda generar un pensamiento alternativo saludable. ¿Listo? Ahora, recuerden que los pacientes en muchos casos son abogados y defensores de sus propios pensamientos y para ellos, en algunos casos, son verdaderos, 100% absolutos. ¿Listo? Y cuando nosotros realicemos lo que es el debate, es importante, chicos, que el paciente nos dé
pruebas objetivas, no suposiciones, no yo pienso, yo creo, sino pruebas objetivas reales que puedan ayudarnos a realizar lo que es el debate. ¿Sí? Ahorita lo vamos a entender mejor. Entonces, vamos o tenemos tres estrategias para hacer el debate. La estrategia empírica, la estrategia pragmática y la estrategia lógica. ¿Sí? ¿Qué preguntas podemos utilizar en las estrategias empíricas? ¿Qué prueban los datos? ¿Sí? ¿Qué evidencia tienes de que te va a pasar de lo peor? ¿Qué evidencia tienes de que no eres suficiente para la vida, ¿no? Es cierto que siempre he sido así, es decir, es cierto que siempre has sido incapaz, como me mencionas, es cierto que siempre has sido inútil, como me comentas. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? ¿Sí? Son algunas preguntas empíricas que yo puedo utilizar para realizar lo que es el debate. Las estrategias pragmáticas. ¿Qué ventajas te trae pensar de esta forma? ¿Qué consecuencias negativas o qué desventajas te trae pensar así? ¿No? ¿Qué utilidad tiene pensar o qué utilidad tiene este pensamiento? ¿Te ayuda a sentirte mejor? ¿Te ayuda a pensar de este modo? ¿Sí? Son estrategias pragmáticas. Y estrategias lógicas. Es racional, es lógico lo que estás pensando, tiene suficiente coherencia esta forma de pensar, ¿sí? Entonces, chicos, a través de estas preguntas empíricas, pragmáticas y lógicas, nosotros vamos a modificar el pensamiento irracional, ¿sí? Entonces, de esta forma realizamos lo que es la reestructuración cognitiva. Paso número 1. Definir el pensamiento disfuncional, este que le crea malestar a mi paciente. Necesito que las personas me amen. ¿Listo? Es un pensamiento disfuncional o soy insuficiente, etc. Paso número 2. Realizamos lo que es el debate, ¿sí? Con estrategias empíricas, con estrategias pragmáticas y con estrategias lógicas. Paso número 3, e importante, ¿listo? Siempre tratemos de terminar con un pensamiento alternativo, adaptativo y evidentemente realista. ¿Listo? Y paso número 4, análisis de las consecuencias. Bien, a ver. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el proceso del debate. ¿Sí? Identificamos, definimos el pensamiento, hacemos la flecha descendente, ¿qué significa para ti? Grado de creencia antes del debate. ¿Listo? Antes del debate, ¿qué tanto tú crees, en este caso, que no eres inteligente? Un nivel 9. ¿Bien? Ok, pasamos a lo que es el debate, ¿sí? Con las estrategias que ya hemos mencionado. ¿Qué hechos favorecen este pensamiento? ¿Qué evidencias tienes? ¿Qué hechos contradicen este pensamiento? ¿Qué ventajas, desventajas te trae esta forma de pensar? Etcétera, ¿no? Y hay una pregunta que a mí me gusta realizar muchísimo, es ¿qué tan distinta sería tu vida si no tuvieras este pensamiento? ¿Sí? Para que yo pueda abrir la visión de mi paciente a donde quiere llegar. ¿Listo? Entonces, realizamos lo que es el debate, ¿bien? Y llegamos a un pensamiento alternativo. ¿Listo? Llegamos a este pensamiento alternativo y le voy a preguntar, primero, ¿qué grado de creencia de 1 al 10 tiene ahora del primer pensamiento que no es inteligente? Probablemente haya bajado, ¿listo? Por ejemplo, en un nivel 4, ¿sí? ¿Y qué grado de creencia tiene el pensamiento actual? De que sí es inteligente, que pues, se puede cometer errores y es parte natural de las personas y que de esto puedo aprender. Grado de creencia en un nivel 8. ¿Listo? Por ahí, en algunas ocasiones, yo les pregunto a mis pacientes, ¿qué necesitas para que sea un 9? ¿No? O también, ¿por qué no lo has puntuado en un nivel 7? Para que yo pueda obtener mayor información. Sí, le pregunto cómo te sientes ahora, tranquilo, quizás un poco mejor, etc.
¿sí? ¿Y qué puedo hacer entonces? Bien, ¿qué puedes hacer ahora con esta nueva creencia que tienes? A ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Para poder entenderlo mejor. Mi paciente me menciona lo siguiente: qué tonta soy, ni siquiera puedo hacer bien mi tarea. ¿Sí? ¿Qué significa para ti que eres tonta y que no puedes hacer bien tu tarea? Debo de hacer, y bueno, mi paciente me contesta esto, ¿no? Debo de hacer muy bien mi tarea porque pensarán que soy incapaz. Que del 0 al 10 o del 0 al 100, que cuánto es el grado de creencia, ¿no? Que tú tienes. En este caso, un 90%. Realizamos lo que es el debate con nuestras estrategias. Sí, qué hechos están a favor de este pensamiento, qué hechos contradicen, qué ventajas, desventajas, es lógico, entre otros. Pasamos al pensamiento alternativo, ¿sí? Viendo todo esto, entonces tú me puedes decir qué pensamiento sería funcional. Y en este caso, mi paciente me dice lo siguiente: es normal sentirse cuando uno está confundido. Las personas pueden cometer errores y no existe la perfección. Perfecto. Listo, un pensamiento alternativo. Grado de creencia del primer pensamiento, en este caso bajó a un 15%. Grado de creencia del segundo pensamiento, es decir, del alternativo, quizás por ahí un 90% o un 9%. ¿Listo? ¿Cómo te sientes ahora? Más tranquila, relajada, en paz. ¿Qué puedo hacer entonces? Bueno, me voy a organizar mejor y voy a tratar de realizar mis tareas con tiempo más organizado, con mi tiempo más organizado. ¿Listo? Entonces, de esta forma realizamos lo que es el proceso del debate. Una vez que ya hemos realizado esto, yo le proporciono este registro, en particular este, el que ustedes ven en pantalla. ¿Por qué? Por lo siguiente. Va a registrar la situación, ¿sí? Es decir, qué, quién, qué, cuándo, dónde, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? La pregunta más fácil para los pacientes es: ¿qué pasó? Bien, va a registrar las emociones que sentí en ese momento, del 0 al 100 o del 0 al 10, ya dependiendo mucho cómo lo manejen ustedes. Pensamientos automáticos, ¿qué pensé en ese momento? ¿Sí? Que señala el pensamiento de alta tensión. ¿Sí? Entonces el paciente lo registra. Y aquí, como pueden ver, la evidencia que apoya este pensamiento. ¿Qué evidencia tienes? Y ojo, evidencia objetiva. No suposiciones, no yo imaginé, yo soñé. ¿Sí? Es evidencia objetiva. ¿Qué evidencia apoya a este pensamiento? ¿Sí? En muchas ocasiones, chicos, no van a tener evidencias. ¿Sí? Y si es que lo tuvieran, esto lo va a contrarrestar. ¿Por qué? ¿Qué evidencias no apoyan a este pensamiento de alta tensión? ¿Sí? El paciente lo registra. Una vez que ya ha realizado estas dos preguntas, el paciente ya puede realizar otras preguntas, ¿sí? Que es propio del debate que ya hemos visto. Entonces, yo le voy a enseñar a mi paciente todas las preguntas que él pueda realizarse para poder debatir el pensamiento automático. Punto número 6. Aquí va a registrar el pensamiento alternativo, equilibrado, adaptativo, saludable. ¿Sí? Y va a puntuar del 0 al 100 o del 0 al 10 la creencia de este pensamiento alternativo. Solito. ¿Listo? Entonces le estamos dando este espacio, esta independencia al paciente a que cuando ya aprendió la técnica del debate, él lo va a realizar, ¿sí? Con este registro de pensamiento. Y en este caso, pues evidentemente lo anota. Que va a estimar las emociones, pero pues evidentemente de los pensamientos alternativos. ¿Listo? Primero, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo me sentí antes? Pues quizás por ahí tristeza en un nivel 90. Bien, ahora voy a puntuar
el 90, quizás en un nivel 30. ¿Listo? ¿Y qué emociones tengo ahora, actualmente, con este pensamiento alternativo? Quizás por ahí tranquilidad en un nivel 70. Bien, y el paciente lo registra. Bien, aquí tenemos lo que es el registro de distorsiones cognitivas, ¿no? Tenemos día lunes al domingo, pensamientos negativos, en este caso va a escribir la emoción, ¿sí? El porcentaje de la emoción como tal, y va a identificar qué distorsiones cognitivas. Ahora, Mariana, ¿cómo es que mi paciente va a identificar las distorsiones? ¿Por qué? Porque yo previamente ya le he enseñado cuáles son todas las distorsiones cognitivas, ¿sí? Es decir, hemos hecho cada una de ellas. Primero le explico qué es una distorsión cognitiva y cuáles son con ejemplos, ¿sí? Importante, chicos, que dentro de lo que podamos solicitarle al paciente que él o ella pueda proporcionar sus propios ejemplos, si es que en caso se identifica, ¿sí? ¿Te identificas con pensamiento todo o nada? Sí, pon un ejemplo, ¿no? O soy perfecta o soy fracasada, ¿sí? O es todo o es nada, o es blanco o es negro, ¿sí? Entonces, para que mi paciente pueda registrar ¿sí? Este cuadro, es importante que nosotros ya le hayamos enseñado, ¿sí? Y aquí él se puede guiar, ¿no? Pensamientos alternativos positivos que van a contrarrestar esta distorsión. Lo registra. Bien, la emoción como tal y el porcentaje después de este pensamiento positivo. ¿Listo? Entonces, es parecido a lo que hemos visto el registro anterior. Bien, entonces, esto quedaba pendiente, lo vamos a ver. Este es una idea irracional de una persona con depresión, ¿ya? ¿Qué menciona dicha persona? El pasado me determina, algo que me ocurrió una vez y me conmocionó, debe seguir afectándome indefinidamente. ¿Sí? Esta es la creencia que hemos identificado en el paciente. Ahora, no sé si se recuerdan que en la primera sesión les decía, es importante que por favor tengan en cuenta los supuestos, las valoraciones y las reglas. ¿Por qué? Porque vamos a poder desintegrar este pensamiento en ello, ¿sí? ¿Qué supuestos está presentando mi paciente? ¿Qué valoraciones y reglas está o puede subyacer de esta idea irracional? ¿Sí? Si algo me afectó o perjudicó en el pasado, seguirá haciéndome daño siempre. ¿Listo? Un supuesto. Recordemos que el supuesto es sí, entonces. ¿Bien? Mi presente y futuro son fotocopias de mi pasado y no puedo hacer nada. ¿Sí? Es terrible no poder librarse del pasado. ¿Qué es valoración? Es terrible, es horrible, es fatal. Es horrible haber vivido experiencias que me han traumatizado para toda la vida. Bien, entonces chicos, todo esto hemos obtenido de una idea irracional y aquí tenemos mucho material para poder trabajar. ¿Listo? Perfecto, ya hemos identificado supuestos, hemos identificado valoraciones y reglas de la idea irracional. Ahora, paso número 2, vamos a identificar las ideas centrales, que también lo hemos visto, así que yo les pido que le den una revisada al primer manual, ¿sí? De la clase número 1. Entonces, ¿qué ideas centrales pueden estar o pueden ser la base de la idea irracional, ¿no? Por ejemplo, mi historia pasada me determina, yo soy así, no puedo cambiar, mi infancia me determinó. Son ideas centrales que hemos podido encontrar, ¿sí? Identificamos la distorsión cognitiva que pueden acompañar a esta idea irracional, en este caso generalización excesiva, ¿sí?
anticipación negativa y la magnificación. Son distorsiones cognitivas que acompañan a esta idea irracional. Yo les voy a proporcionar la información, ¿ya? Comportamientos derivados, ¿sí? Por ejemplo, no tomar iniciativas para resolver el problema presente, utilizar soluciones que fueron útiles en un determinado momento, aunque ahora son ineficaces, y adoptar una actitud de desesperanza y derrotista frente al futuro. Estos son los comportamientos que mi paciente está presentando debido a qué? A esta idea irracional, ¿sí? A estos supuestos, a estas ideas centrales y a estas distorsiones cognitivas. Y aquí tenemos algunas sugerencias del debate, ¿sí? Para poder realizar la modificación de la idea irracional. Bien, ¿qué otras herramientas también podemos utilizar? ¿No? Las tarjetas de apoyo. Estas tarjetas, yo siempre les pido a los pacientes que lo tengan a la mano porque les va a permitir estimular pensamientos adaptativos hasta que poco a poco lo pueda interiorizar, ¿sí? Y también les va a ayudar a recordar algunas estrategias que hemos visto en sesión. Entonces, se alienta al paciente a que pueda leer o puede revisarlas al menos 3 veces al día o cuando él crea que sea necesario. Yo particularmente en un inicio les hago leer 3 veces al día, ¿sí? Porque cuando crea que las necesite, quizás por ahí se olvide. Entonces, prefiero asegurar que el paciente, dentro del compromiso que él tiene, va a realizarlo 3 veces al día. Entonces, ¿qué vamos a ver? En la primera tarjeta de apoyo vamos a establecer pensamientos adaptativos, ¿sí? Es decir, que cuando un paciente no pueda evaluar los pensamientos automáticos, que estos son perturbadores y que evidentemente le genera malestar, puede leer una tarjeta de apoyo que ha preparado junto con el terapeuta en la sesión, ¿sí? Y aquí, ¿no? Es como una recomendación para ustedes. Es bueno que el paciente pues lea la tarjeta de manera constante o periódicamente para que pueda integrar este pensamiento a su sistema de creencias o de pensamiento. ¿Listo? Esta en cuanto a la tarjeta número 1. En la tarjeta de apoyo número 2, que es las estrategias de apoyo, ¿sí? Esta tarjeta de apoyo va a enumerar las técnicas o las herramientas que el paciente puede utilizar cuando se encuentra en una situación difícil. Por ejemplo, ¿bien? Esa es una tarjeta, la parte de adelante, ¿bien? Y la parte de atrás. ¿Qué vamos a ver en la parte de adelante? Como les decía, el pensamiento alternativo. ¿Y de dónde yo obtengo el pensamiento alternativo? De esto, ¿cierto? Del debate. Todo el proceso del debate como tal. Bien, entonces, en este caso, se registra lo siguiente. No es posible que sienta que no pueda hacerlo, pero quizás eso no sea verdad. Bien, tal vez sea difícil, pero no es verdad que no lo pueda hacer. Bien, es un pensamiento saludable, es un pensamiento adaptativo, alternativo, sí, ¿sí? Porque no le genera malestar a mi paciente. A ver, chicos, les voy a realizar una pregunta, por lo tanto voy a pedir su participación por el chat. ¿Cómo creen o qué pensamiento creen que haya tenido en un inicio el paciente que vemos en pantalla, ¿no? Que es posible, perdón, el pensamiento alternativo es este, ¿no? Que es posible que no sienta que sienta que no pueda hacerlo, pero quizás esto no sea verdad. Es difícil, pero no es verdad que no lo pueda hacer. ¿Qué pensamiento irracional en un inicio puede haber tenido mi paciente? Los leo en el chat.
Ok, soy incapaz, ¿cierto? Sería ya una idea central. ¿Qué más? Excelente, Kate. No sé nada, perfecto, Sony. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más puede tener en cuanto a pensamiento este paciente, este consultante particular? Perfecto, nunca logro lo que se pide. No puedo, perfecto, Carmen, David. A ver, otros pensamientos irracionales que por ahí puedan contestar la pregunta. A ver, bueno, ¿no? Un pensamiento como soy inútil, que nada me sale bien, ¿cierto? Que tengo que hacer todo perfecto, ¿no? Es difícil, Giovanna, ¿no? Tengo que hacer todo perfecto para que yo pueda demostrar a los demás que puedo, que soy capaz, que soy inteligente, que soy útil, que puedo proporcionar buenas información o pues, por ahí buenas estrategias, etcétera, ¿cierto? Pues puede presentar una demanda como tal, debo de, tengo que o necesito de, ¿cierto? Entonces, este pensamiento negativo va a pasar a un pensamiento alternativo a través del debate. ¿Qué preguntas puedo yo realizar, chicos, para llegar a este pensamiento alternativo? ¿Qué preguntas yo le puedo decir o le puedo preguntar a mi paciente para llegar a este pensamiento alternativo? Ok, Carmen, ¿qué te hace pensar que eres quizás incapaz, como menciona, ¿no? ¿Qué te hace pensar que no lo puedes hacer? ¿Qué más, chicos? A ver, aquí tenemos algunas estrategias empíricas, pragmáticas y lógicas. Una que es muy importante, que ya le hemos mencionado, ¿cuál creen, chicos? ¿Qué preguntas yo le puedo realizar a mi paciente para llevar a cabo la terapia, perdón, la depresión? ¿Qué evidencias tienes de que no eres capaz y que te vas a equivocar? ¿Cierto? ¿Qué evidencias tienes? ¿Qué evidencias contrarias, ¿no? O qué hechos contradicen a este pensamiento? ¿Qué ventajas te trae pensar de esta forma? ¿Qué desventajas te trae pensar de esta manera? ¿Es lógico lo que estás pensando? ¿Te ayuda a pensar de esta forma? ¿Listo, chicos? Entonces, son algunas preguntas que yo puedo realizar para que mi paciente llegue a este tipo de pensamiento alternativo. ¿Ya? Bien, esta entonces es una parte de las tarjetas de apoyo. Vamos a pasar a la segunda parte, ¿sí? Es decir, en la parte de atrás vamos a establecer algunas estrategias para cuando se sienta ansioso, para cuando se sienta deprimido, para cuando se sienta angustiado, etc. Bien, por ejemplo,
Escribir mis pensamientos, ¿sí? Es una forma que les puede ayudar a poder canalizar los pensamientos que está teniendo el paciente, ¿ya? A ver, aquí yo siempre les explico a los pacientitos el efecto bola de nieve, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos un pensamiento, a veces la mente no nos ayuda y por lo tanto realizamos lo que es la bola de nieve, ¿no? Por ejemplo, no soy suficiente, sí, evidentemente yo no sirvo para nada e incluso cuando estaba con mi pareja tampoco fui suficiente para él porque me fue infiel. Tampoco puedo realizar bien mi trabajo, seguro que me va a despedir, realmente no valgo para nada, no hago las cosas bien, ¿sí? Entonces, efecto bola de nieve. Sí, yo les explico así a mis pacientes, ¿ya? En el que mi paciente, pues evidentemente, también va a realizar su propio ejemplo, ¿sí? Del efecto bola de nieve. ¿Y qué pasa? Este hace que nuestra mente esté así, ¿no? Como enredado, ¿cierto? Como si fuera una cadena con varios nudos por el efecto bola de nieve. Y esto pues evidentemente genera emociones desagradables, ¿sí? Como ansiedad, tristeza, por ahí culpabilidad, irritabilidad, etc. Entonces, ¿cómo yo puedo, o una forma de yo poder desatar estos nudos de mi pensamiento debido al efecto bola de nieve, es a través de la escritura, ¿sí? Es decir, voy a plasmar aquello que yo estoy pensando, ¿sí? A través de la escritura. ¿Bien? ¿Qué otra forma puedo yo realizar? ¿No? En este caso, hablar en voz alta, ¿sí? Para que podamos, de cierta forma, desatar estos nudos, ¿ya? A ver, aquí es importante que le digamos a nuestros pacientes que le cuente, como, o sea, que hable como si fuera otra persona, ¿no? Por ejemplo, Mariana, estoy pensando que no lo vas a hacer bien, que te vas a equivocar, que no vas a poder entrar quizás a esta beca, etcétera. ¿Sí? Yo le voy a contar como si fuera otra persona, ¿sí? Y voy a tomar la posición de la otra persona para darme un consejo. ¿Listo? Para que de cierta forma también este tipo de cadena, como les decía, pueda ser canalizada. ¿Qué otras estrategias, no? Llamar a una amiga, ¿no? Llamar a la mamá, al papá, a la pareja, etcétera. Correr o realizar algún tipo de ejercicio, ¿no? De actividad física. Lavarme el rostro con agua helada, ¿no? Utilizar quizás por ahí algunos estímulos externos que me ayude a poder tranquilizar mi mente, ¿no? También la respiración profunda, que esto también lo vamos a ver en las próximas sesiones, ¿no? La respiración profunda, la relajación, escuchar música que me ayude a poder cambiar mi estado de ánimo, etc. ¿Listo? Entonces, en la tarjeta de atrás, la parte de adelante, es la parte de atrás, vamos a establecer estrategias para cuando me sienta deprimida, ansiosa, etc. Ahora, Mariana, yo puedo utilizar cualquier estado de ánimo, sí, pero recordemos también que en la sesión anterior vimos que cómo podemos establecer una línea base, ¿cierto? Con las emociones. Entonces, yo particularmente me baso de estas emociones para poder realizar las tarjetas de apoyo, ¿ya? Entonces, puedo utilizar las emociones que están predominantes en mi paciente y que por ahí en algún momento puedan surgir otras para que él esté preparado. ¿Listo? Y pensamientos. Puedo poner cualquier pensamiento sí y no. ¿Bien? Ahora, ¿por qué? No podemos poner un pensamiento desadaptativo, es evidente, ¿cierto? Tenemos que poner
aquellos pensamientos que sean adaptativos, funcionales o alternativos. De esta forma, yo particularmente, chicos, trabajo mucho con los pensamientos predominantes del paciente. ¿Y de dónde yo voy a obtener esa información? Del autorregistro. Realizamos el debate en la sesión y establecemos el pensamiento alternativo. Dentro de la sesión, realizamos la tarjeta de apoyo y mi paciente lleva el material para cuando no esté conmigo. ¿Listo? Entonces, sí es importante poder considerar esto. Bien, ¿qué otra estrategia podemos utilizar? El termómetro del estado de ánimo. ¿Sí? Es como un autorregistro también que el paciente lo va a tener que llenar, ¿no? Le vamos a decir que cada noche antes de que se acueste, marque con un círculo el número del 1 al 10 en la columna que indica cómo se sintió ese día. ¿Listo? Y debajo de cada columna anote cuántas actividades agradables hizo ese día. Por ejemplo, pues tenemos aquí la escala, desde pésimo hasta bastante mejor. ¿Listo? Esta es la escala. ¿Bien? Mi paciente, por ejemplo, el día lunes me sentí pésimo. ¿Sí? Marco con una X, encierro con una X. ¿Qué actividades agradables hice ese día? Nada, ni siquiera me levanté de mi cama. Ok. Día martes también, pésimo. ¿Qué actividades hice ese día? No me levanté de mi cama, no hice nada. Día miércoles, regular. ¿Qué actividades hice? Por ahí mis amigas vinieron a casa a visitarme y vimos una película. Día jueves, por ahí un poco más que regular, ¿no? Y vamos a anotar las actividades agradables. Ahora, esto nos sirve también para que nosotros podamos ver cómo es que está su estado de ánimo, ¿sí? Y qué estrategias está teniendo para poder poco a poco que esto suba, ¿sí? Ahora, también le ayuda a mi paciente para que él pueda hacer o este tenga de carácter feedback, ¿no? Donde vea que quizás en un inicio estuvo entre el 1, el 3 y el 4, pero que poco a poco ya esto va a ir subiendo quizás en un 5, en un 6 y va a permanecer en un 6, por ahí también un día que puede pasar se siente en un 3, etc. ¿Sí? Entonces es como un autoseguimiento que el paciente va a tener sobre su estado de ánimo en cuanto a cada semana, ¿sí? Entonces, es muy bueno también para nosotros porque nos da mucha información y del seguimiento en cuanto a su estado de ánimo, qué estrategias tiene o qué actividades tiene que le ayude a mi paciente a sentirse mejor. Este es otro, es el mismo, pero el formato es distinto, ¿no? Aquí el paciente va a tener que registrar, ¿sí? 1, por ejemplo, por acá 3, el día miércoles quizás por ahí un 6, y así sucesivamente va a estar registrado. Es el mismo, chicos, pero con otro formato. Ya ustedes ven cómo lo pueden manejar, adecuándose a las necesidades del paciente. Otra forma, ¿sí? En este caso, establecemos, ¿no? El número de semana, por ejemplo, semana número 1, ¿bien? Nombre del paciente, el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Aquí el paciente va a encerrar el mismo procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, el día lunes, peor, el día martes, peor que regular, el día miércoles, peor, y pues así sucesivamente. Ahora, ¿qué es el plus o cuál es el plus de este formato en particular? Número de pensamientos tanto positivos como negativos. El día lunes, ¿cuántos pensamientos positivos tuve? ¿Y cuántos pensamientos negativos tuve? Muy probable, como se sintió peor, muy probable haya tenido más pensamientos negativos, ¿no? Por ejemplo, 8 pensamientos negativos y solo un pensamiento positivo. Y aquí yo puedo obtener información. ¿Qué pensamiento positivo has tenido? ¿Sí? Sí, igual Sony,
Estos formatos que vemos en pantalla se lo proporcionamos al paciente, porque él tiene que registrar, ¿sí? Todos los días, hasta llegar el día de la sesión. Bien, ¿qué otra herramienta también podemos estar utilizando? La visión realista. Bien, a ver. El paciente le damos un formato en el cual vamos a establecer los acontecimientos, la visión negativa y la visión positiva. Recordemos que los pacientitos tienden mucho en enfocarse solo en lo negativo, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo realizo lo que es el FODA, es muy probable que identifiquen más lo que son amenazas y debilidades. ¿Listo? Y pues es poco o casi nada, o nada, mejor dicho, en fortalezas y oportunidades, ¿sí? Cuando hacemos el FODA personal. O cuando también, ¿no? Le pregunto cuáles son tus virtudes, cualidades, habilidades, que realice una lista, ¿no? De habilidades, cualidades, fortalezas y debilidades, por ahí quizás oportunidades de mejora, defectos, vicios, y ustedes van a ver que en un inicio esto va a estar más bien, ¿no? Y aquí, por ejemplo, uno o dos, dependiendo del caso. ¿Por qué? Porque mi paciente por muchos años, quizás, ha tenido solo el enfoque en lo negativo, ¿sí? En lo que no tengo, en lo que no soy, en lo que me falta, en aquello que me equivoco, en aquello que tomo malas decisiones, etcétera. ¿Bien? Entonces, con esta visión o con esta técnica, yo lo voy a llevar a mi paciente a que él tiene otra opción. Sí, tenemos a veces aspectos que tenemos que mejorar, pero también hay aspectos que mm, somos buenos, ¿no? Por ejemplo, tenemos habilidades, tenemos virtudes, tenemos cualidades, etcétera. Y vamos a enseñarle al paciente a que poco a poco él pueda ir reconociendo esto, ¿ya? Entonces, el acontecimiento es el siguiente, ¿no? Por ejemplo, mi paciente me dice, mi familia es complicada y realmente yo no me siento cómoda con ellos. Este es el acontecimiento. ¿Listo? Entonces la llevamos a primero a la visión negativa. Y el paciente o la paciente en este caso me menciona, mis padres y mis hermanos no me comprenden, no son pacientes, no son tolerantes, siempre ven lo negativo de mí, me critican y son conflictivos, ¿sí? Todo lo negativo, es decir, mi paciente va a establecer todo lo aquello negativo de su familia. Y le vamos a decir, ¿y qué es lo positivo de esta situación? ¿Sí? Realmente no hay nada positivo si lo llevamos a cabo o si una persona te cuenta qué positivo podrías ver de esta situación o de este acontecimiento, ¿no? Y el paciente, en este caso, le damos la opción de decir ello, ¿no? Bueno, pude no tener padres, también me libré de tener padres con vicios, no siempre me critican, a veces compartimos tiempo y a veces también siento su presencia y amor. ¿Sí? Entonces, ¿podemos decir que todo es negativo? No. ¿Hay cosas positivas? Sí, ¿cierto? Y hoy decides creer en qué pensamiento te ayuda, qué pensamiento te hace sentir mejor. Este, ¿sí? Pensamiento positivo o visión positiva. ¿Listo? Que el paciente, chicos, siempre termine esta actividad con hoy decido creer en. ¿Y por qué? ¿Por qué decides creer en esta visión positiva? Porque me hace sentir mejor, porque me hace ver que realmente mi familia sí me apoya y que no es como yo creía, ¿no? ¿Por qué? Chicos, como les digo, recordemos que los pensamientos van a ser ciertos para los pacientes, 100% reales. ¿Pero por qué? Porque no ha llevado a cabo un procedimiento de decir, no, es que realmente no toda mi familia está mal, no tengo la peor familia.
¿sí? Y le invitamos a tener una visión más positiva. ¿Listo? Aquí tenemos otro ejemplo. Soy una persona muy sensible y esto me molesta porque me trajo muchos problemas. Bien, eso es lo que nos dice el paciente o la paciente. Visión negativa. No puedo mantener relaciones interpersonales saludables. Todo me afecta. Soy vulnerable ante las críticas y me retraigo casi siempre. Aquí podemos ver el efecto bola de nieve. ¿Sí? Este es el primer pensamiento. Soy una persona muy sensible. ¿Listo? Primer pensamiento. Segundo pensamiento. No puedo mantener relaciones interpersonales saludables. Todo me afecta, soy vulnerable ante las críticas, me retraigo casi siempre, soy una inútil en cuanto a relacionarme con las personas, no valgo para nada. Bien, pensamiento o efecto bola de nieve. Que muchas personas tienden cuando presentan esta visión negativa. ¿Sí? Y le invitamos a tener la visión positiva. En este caso, ¿qué es lo bueno que tú tienes? ¿No? ¿Qué es aquello bueno que tú puedes sacar o puedes obtener de ser una persona sensible? Bueno, que soy bondadosa, que soy comprensiva, que soy empática, que soy considerada, me importan los sentimientos de otras personas y pues esto también me ayuda para poder establecer algunas relaciones más íntimas, ¿no? Y no tan superficiales con las personas. Listo, visión positiva. ¿De qué? Del mismo acontecimiento. ¿Bien? Entonces, si es que nosotros vemos que mi paciente solo se enfoca en esto, en su visión negativa, siempre tratemos de invitarla a tener una visión positiva. ¿Qué es lo positivo de este acontecimiento en particular que tú me comentas? Y siempre terminemos con hoy decido creer en y por qué. ¿Qué es lo bueno de ti, de que eres sensible o de esta característica que tienes, la sensibilidad? ¿Sí? ¿En qué aspectos te puede ayudar la sensibilidad? ¿Listo? Entonces, le invitamos a la consultante que tenga otra opción de pensamiento más saludable. Listo. Por otro lado, la gratitud, ¿no? A ver, ¿qué le vamos a decir a la paciente? Vamos a hacer como un reto de gratitud. ¿Por qué? Nuevamente, porque ellos o las personas tienden a ver solo lo negativo, ¿no? Por ejemplo, hoy llegué tarde, ni siquiera pude bañarme, mi jefe me gritó, no hice bien mi trabajo, ¿sí? Solo lo negativo del día. Entonces, con este reto de agradecimiento vamos a permitir o darle la oportunidad al paciente a que pueda indagar de su día lo positivo. ¿Qué positivo tuvo el día de hoy? Y que esté agradecido. Y que esto lo realice al menos por una semana, ¿sí? Por la noche, ¿no? Por ejemplo, hoy estoy agradecida porque hablé por teléfono con mi mamá, ¿no? Hoy estoy agradecida porque fui a tomar un café con mis amigas. Hoy estoy agradecida por tal, 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 tal. ¿Sí? Nuevamente, esa es la finalidad. Bien, también tenemos las frases positivas. En este caso, de manera conjunta, es decir, tanto el consultante con el psicoterapeuta van a establecer frases positivas, pero que sean significativas para él. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para mí, como Mariana, quizás no es significativo la frase de soy especial, ¿sí? Pero quizás para el paciente sí. Bien, entonces yo voy a respetar este pensamiento o esta situación actual de mi paciente. ¿Listo? Entonces, siempre recordemos que las frases tienden a ser significativas para cada uno de ellos. ¿Bien?
Por ejemplo, yo puedo ahora, después, y yo voy a poder, ¿no? Soy fuerte y esto no me va a ganar fácilmente. Soy capaz de salir de esto, no dejaré que nada ni nadie me apague mi brillo. Soy valiente, soy especial, yo me amo, yo soy suficiente. He demostrado que antes he salido de esta situación y sé que ahora también lo puedo hacer. Tengo recursos, tengo apoyo, entre otros. Bien, entonces esto le va a ayudar a los pacientes a que puedan poco a poco interiorizar cada uno de ellos. Ahora, yo lo que realizo es esto, ¿no? Hacemos en una hojita, bien, la lista de afirmaciones o frases positivas. ¿Listo? Y le invito a mi paciente que al menos 2 veces o 3 veces al día pueda repetir y leer estas frases, pero que no solo lo repita, ¿no? Como una lectura, sino que realmente lo interiorice, ¿sí? Si es posible que se mire al espejo, muchísimo mejor, ¿sí? Que se mire al espejo y que realmente pueda entender, comprender y aceptar el pensamiento, ¿sí? Yo soy fuerte y esto, lo que estoy pasando ahora, no me va a ganar, porque sé que puedo. Puedo ahora, pude antes y podré después. Sí, soy fuerte. Entonces, lo hace de manera que realmente acepte esta frase positiva. ¿Sí? Esto lo practicamos en la sesión para que haga el modelo en casita. ¿Listo? Ahora, también, ¿no? En el caso de las personas que no manejen quizás una hoja, un cuaderno y más el celular, también, ¿no? Por ejemplo, tenía pacientes que se ponían recordatorios, ¿no? Como alarmas. Alarma a las 10 de la mañana y en la alarma le decía una frase positiva. Y el paciente reflexionaba sobre esa frase. ¿Sí? Después, a la 1 de la tarde, otra frase positiva y en la noche una frase positiva donde se decía a sí mismo, hiciste lo mejor que pudiste en este día, ¿no? Y estoy agradecido por eso. Entonces, son frases o métodos que le ayuda a los pacientes dependiendo mucho de los casos. Ahora, también hemos trabajado con otros pacientes donde se ponían posits, ¿no? En su trabajo o en casita, y en esas post-it ponían las frases significativas para ellos. Entonces, esto va a depender mucho de cómo funcione para los pacientitos. Y me pasó una vez en particular que cuando trabajé lo que era un proceso de coaching, también trabajamos estas frases positivas, que cuando mi paciente agarraba su anillo, ¿sí? Recordaba estas frases positivas. Particular, la verdad, fue la única paciente que me tocó de esta forma, ¿no? Donde cuando trabajamos las frases positivas, ella al agarrar su anillo ya tenía establecidos previamente qué frase o qué recordatorio de sí mismo o de sí misma podía manifestar en ese momento. Entonces, el método va a depender muchísimo, ¿sí? De cada uno de los pacientes. A ver, ¿qué otras herramientas también podemos utilizar? En este caso, los distractores, ¿no? Vamos a realizar una lista de distractores que sean funcionales para el paciente. Ahora, estos distractores solo es para tener un control inmediato de los síntomas o de los pensamientos. No para reestructurarlos, no tratemos de no crear tampoco dependencia, pero sí para tener un control inmediato de aquellos pensamientos que estoy teniendo o de aquellos síntomas que estoy presentando. Bien, entonces vamos a realizar esta lista donde va a reenfocar el foco de atención, ¿sí? Y evitar este efecto bola de nieve que presenta.
Por ejemplo, salir a correr escuchando música alegre es un distractor. Hacer ejercicios, realizar ejercicios de respiración profunda, o respiración diafragmática o de respiración del cuadrado. Mirarme al espejo diciendo las frases positivas. Leer libros que me ayuden, escuchar podcasts que me motiven, etcétera, ¿no? O también la fórmula 54321 de los sentidos, eh, entre otras formas donde podamos refocalizar la atención, ¿no? Y tener este control inmediato de los síntomas y evitar el efecto bola de nieve. Bien, otra herramienta que es el poder de la respiración, ¿ya? Le decimos al paciente para poder prepararnos, ¿has visto alguna vez respirar a un bebé? Con cada respiración se mueve su abdomen, ¿sí? No tanto su pecho, sino que su abdomen. Y este es nuestro método natural de respirar, ¿no? Y esto ayuda, con esto vas a poder aprender a realizar lo que es la respiración abdominal o la respiración diafragmática, que es o que nos sirve para poder relajar de manera natural nuestro cuerpo. Bien, entonces, le decimos al paciente que si él respira con el pecho, va a realizar respiraciones más cortas y más rápidas, lo que no va a funcionar para poder regular los niveles de ansiedad o los niveles de la emoción que tenemos en ese momento. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar lo que es la respiración abdominal. Paso número 1. Vamos a permitirle al paciente que pueda reconocer si es que respira con el pecho o si es que respira con el abdomen. Y para poder comprobar esto, realizaremos este ejercicio, ¿sí? Primero, le solicitamos al paciente que se siente en una silla, ¿sí? En una postura erguida, pero cómoda. Una vez que ya haya realizado tal acción, pasamos al paso número 2. Le solicitamos que coloque una mano, ¿sí? La palma de la mano en el pecho y otra en su vientre. ¿Listo? Por encima del ombligo. Paso número 3. Que realice varias respiraciones normales. ¿Sí? Una vez que mi paciente está realizando estas respiraciones que son normales, que comúnmente lo realiza, le preguntamos, ¿qué mano se mueve? Si no está seguro, entonces lo hacemos frente a un espejo para que él se visualice, ¿sí? Si mueve la mano de arriba o mueve las dos manos, significa que mi paciente o que el consultante respira con el pecho. ¿Listo? Entonces, de esta forma estamos reconociendo si es que respira con el pecho o con el abdomen. Y la verdad, chicos, en los pacientes que yo he tenido, la mayoría respiran con el pecho. Paso número 2. Vamos a reeducar la respiración. Y le decimos lo siguiente. ¿Cómo puedo yo reeducar en la respiración abdominal? Primero vas a aprender un movimiento en el cual vas a estirar suavemente los músculos que están entre las costillas. ¿Sí? De esta forma, une las manos llevando los brazos por detrás de la silla. ¿Sí? Paso número 1. Paso número 2. Trata de relajar los músculos abdominales, es decir, de tu vientre, para que pueda moverse hacia afuera a medida que los pulmones presionan sobre la cavidad abdominal. ¿Listo? Paso número 3. Percibe si hay más movimiento en tu estómago. ¿Listo? Entonces, con esta herramienta vamos a reeducar al paciente para que realice la respiración abdominal. Ahora, otra forma también de explicar a los pacientitos es a través de metáforas, ¿no? Imagina que tu vientre es un globo, ¿sí? Entonces vas a inhalar por la nariz
y vas a imaginar que tu vientre o que tu globo se está inflando, ¿sí? Hasta que ya no entre un poquito más de aire. Vas a contar hasta 4 mentalmente. Yo realizo el conteo, ¿sí? En la primera práctica para que el paciente tenga el modelo. Entonces contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Y vas a exhalar lentamente, muy lento por la boca e imaginando que tu ombligo quiere llegar a tu columna vertebral. ¿Listo? Entonces, de estas dos formas podemos reeducar la respiración a nuestro consultante. Paso número 3, practicar. ¿Sí? ¿Cómo va a practicar y cómo va a utilizar esta respiración? Siempre o casi siempre, chicos, yo les recomiendo que practiquen 3 veces al día. Sí, puede ser durante 1 minuto. Hay personas que no lo quieren realizar 1 minuto, entonces trabajamos con 30 segundos. ¿Listo? Y después con 45 segundos hasta llegar a los 60 segundos. ¿Bien? De manera gradual para que se vayan adaptando. Pueden notar que cuando se sienta tenso, cuando se sienta estresado, puede realizar 1 minuto de respiración, que preste atención a su postura, especialmente si está sentado delante del ordenador o delante de su oficina, ¿no? Etc. Practicar de pie o acostado. Y eso es importante que nosotros realicemos estas preguntas, ¿no? ¿A qué hora u horas del día puedes practicar la respiración? Quizás en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿sí? ¿Cómo te vas a acordar que tienes que realizar la respiración? Por ahí hay algunos que se ponen alarmas, otros que se apoyan de la pareja, etc. ¿Tienes alguna dificultad en utilizar la respiración abdominal? ¿Sí? ¿Y cómo te va a beneficiar esta respiración? Y aquí tenemos lo que es la imagen, ¿no? Lo que les decía. Inhalamos lenta y profundamente, llevamos el aire hasta el abdomen, que este se levanta. Y paso número 4, exhala por la boca, muy lento, chicos, que la exhalación sea más lenta que la inhalación. Eso es importante, ¿ya? Y que contraiga el abdomen. Esta diapositiva que ven en pantalla, yo les entrego a mis pacientes, ¿sí? Para que ellos se guíen. Bueno, por otro lado, gestionando la autocrítica. Bien, le hago una educación acerca de lo que es la autocrítica como tal y le vamos a decir que vamos a aprender a gestionar la autocrítica, ¿sí? Decimos la autocrítica negativa y la autocrítica constructiva. La negativa, por ejemplo, no sé hacerlo, nunca lo voy a lograr. Esto es algo negativo que evidentemente nos limita. ¿Cómo puedo pasar esta autocrítica negativa a una autocrítica constructiva? ¿No? ¿Cuál sería este pensamiento alternativo? Este error no me define, puedo intentarlo otra vez, ¿sí? De este punto hemos llegado a una autocrítica constructiva. ¿Listo? Ahora, podemos decirle a nuestro paciente que utilice este cuestionario, ¿no? Que es parte del debate, ¿no? Existen pruebas de lo que dice mi crítica interna, existen pruebas de lo contrario. ¿Qué diría un amigo o alguien a quien yo admiro de esta situación? Estoy interpretando esa situación sin disponer de una información necesaria. Si pienso en esta situación de forma positiva, ¿qué cambia? ¿Será esta situación importante dentro de 1 año, dentro de 5, dentro de 10 años? ¿Listo? Entonces, mi paciente va a tener este formato que yo le entrego, de autocrítica negativa, y lo va a transformar a una autocrítica constructiva, positiva. ¿Listo? Cuando nosotros trabajemos esto, es importante hablar acerca del diálogo interno. Es decir, es esa vocecita que todos tenemos. Todos tenemos esa voz que nos está
a veces juzgando, a veces que es demandante, autocrítico, y en otras ocasiones esta voz es positiva, motivadora, ¿no? Yo le pregunto a mis pacientes, ¿cómo es tu voz interior? Es decir, ¿cómo es este diálogo interno? ¿Es tu amigo, te ayuda, te motiva, o es tu enemigo, te destruye, ¿no? Te critica. ¿Qué te dices cuando te equivocas? ¿Qué te dices cuando aciertas? ¿Qué te dices cuando estás haciendo un trabajo? ¿Qué te dices cuando no quieres levantarte de la cama? Etcétera. ¿Bien? Y todos los días, es decir, todas las sesiones, mejor dicho, le pregunto cómo va tu diálogo interno, ¿sí? Para que yo pueda conocer cómo está yendo esta autocrítica, si es constructiva o es negativa. ¿Listo? Bueno, chicos, aquí tenemos lo que es la bibliografía para que ustedes tengan mayor información como tal. De todas formas, yo les voy a estar compartiendo algunos PDFs para que ustedes lo tengan y lo puedan manejar en sus sesiones. Y esto sería todo, chicos. Ya nos estamos viendo en la próxima sesión. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Listo, muy bien, excelente. Muchas gracias a nuestra estimada docente, la licenciada Mariana. Eh, Muy interesante, ¿no? La clase como cada clase, ¿correcto? Y bien, ya el día de hoy se está terminando la primera semana. La primera semana de este curso. Recuerden que este curso solamente está disponible por 2 semanas.